Amigos y amigas de mi amigo Freud. Em, bueno, hoy os traigo al canal esa vertiente de la psicología, quizá un poco menos conocida por algunos, y que llamaremos o abordaremos bajo el término de psicobiología. Sigo en las explicaciones y exposiciones que haga sobre esta materia. Voy a seguir un manual que se utiliza en las facultades de psicología de prácticamente toda España. Es un manual de referencia que, que coordinó la profesora Águeda del Abril Alonso junto a Ángel Caminero Gómez, pero que también incluye como coautores las aportaciones de Emilio Ambrosio Flores, de María del Rosario de Blas Calleja, de Carmen García de Cumberry, de Alejandro Higuera Matas y de Juan de Pablo González. Bueno, este manual lo podéis encontrar en Sanz Torres. Está publicado por la UNED. Y bueno, la verdad es que es un manual sumamente interesante. Fue el manual que yo utilicé hace ya muchos años y es un manual todavía vigente. Bueno, de vez en cuando se va revisando y aparecen nuevas ediciones, pero bueno, creo que yo dispongo creo que es la última, pero en cualquier caso, si hubiera aparecido otra posterior, más que una nueva edición sería, bueno, corrección de erratas, alguna reimpresión, más bien. Exactamente, eso es lo que quería decir, que estaba buscando el término y no lo conseguía. Bueno, si me permitís, vamos a comenzar siempre, espero que me lo permitáis, vamos a comenzar siempre. Os recuerdo que hay unos contenidos online para los que compren el manual. Insisto, yo no tengo comisiones en estas cosas, yo recomiendo algo cuando alguien quiere profundizar más en alguna materia que yo introduzca en el canal, y aparecen unos contenidos online muy interesantes, ¿no? Y el primer contenido online, bueno, hay uno en el que en el fondo se dice se añaden, bueno, un poco a lo mejor algunos comentarios adicionales o un poco de contenido gráfico, ¿no? O videográfico sobre lo que es la disciplina de la psicobiología, pero yo resaltaría el vídeo que hace referencia al método científico, cuestión sobre la que hago, como bien sabéis, en la que hago mucho hincapié, para que entendáis que cuando nos ponemos en la boca el término psicología, pues no es ese conocimiento inaprehensible y un poco esotérico, ¿no?, del que hablan algunas revistas y sobre todo al que hacen referencia a personas que en realidad, me disculpáis un poco la expresión directa, no tienen ni idea de lo que están hablando, básicamente. Ya sabéis, destruir es muy sencillo, construir requiere más esfuerzo. Bueno,
Yo quiero comenzar comentando una cosa. Todos sabéis muy bien, disculpad porque voy a hacer un poco hueco en la mesa, que no esté incómodo. Todos sabéis muy bien que normalmente en el lenguaje cotidiano, coloquial, se distingue entre mente y cerebro, ¿no? La mente sería algo así, tendría como un componente espiritual, ideal, y el cerebro sería un órgano más o menos feo, más o menos atractivo, según los ojos que miren, pero bueno, sería un órgano sobre el que pueden intervenir los neurocirujanos, ¿no? Yo no sé qué os parecerá si os comento de entrada que la mente se aloja en el cerebro. Se aloja en él. No es otra cosa distinta al cerebro. La mente es un producto de nuestro cerebro. Es un producto del que tomamos conciencia, del que somos conscientes. Y eso nos diferencia de la gran mayoría de especies animales distintas a la nuestra, ¿no? Con las que compartimos tantas cosas, por cierto. Por tanto, de nuestro cerebro, de ese órgano, que no es más que un órgano, pero es verdad que un órgano muy especial, ¿no? Dado lo lejos que hemos llegado en el progreso evolutivo, ¿no? O en el devenir evolutivo, porque que una especie siempre progrese en el sentido de ir hacia adelante, en el sentido positivo, eso está por ver, ¿de acuerdo? Colisiona muy frontalmente con el hecho de las extinciones, ¿no? Entonces, de ese órgano del cerebro, pues depende nuestra percepción del mundo y como subproductos de esa percepción del mundo, de ese órgano dependen nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestros miedos, más o menos intensos, nuestros temores, más o menos difusos, ¿no? Que tanto conocemos los que nos dedicamos a la intervención psicoterapéutica. Bueno, ¿de qué se nutre nuestro cerebro para producir todo esto que configura eso que llamamos mente? Nuestro pensamiento, nuestras emociones. Pues se nutre de nuestros sentidos. Se nutre de nuestros sentidos, pero no solamente de ellos. No solamente de ellos. Es evidente que una especie que como nosotros tiene unos órganos sensoriales llamados ojos, tan importantes para la percepción de nuestro entorno y para adaptarnos a él, es evidente que una especie que tiene, como digo, estos órganos genera una representación del mundo de naturaleza visual, pero no solo, y esa representación del mundo despierta otro rasgo no únicamente humano, pero un rasgo, eso sí, que forma parte de nuestra naturaleza humana, despierta eso que se llama curiosidad. Y la curiosidad nos hace explorar el mundo. Además de esta percepción del mundo que cada uno de nosotros tiene, todos sabéis todos conocéis, porque todos habéis experimentado eso, ese gusto que tiene nuestro cerebro, nuestra mente, pero voy a decir nuestro cerebro, porque como he indicado, nuestra mente es un producto de nuestro cerebro. Pues nuestro cerebro tiene un especial gusto por imaginar y por fantasear, que no es exactamente lo mismo, porque uno imagina algo que no tiene presente
de modo inmediato cerca de él, pero algo que es verosímil, real. Sin embargo, cuando fantasea, uno no recrea, sino que crea una realidad que nunca ha percibido, porque no existe. Por eso fantaseamos. Esa es la definición, el concepto de lo fantástico. Y con todo eso, con el producto de nuestra imaginación, de nuestra fantasía, de nuestra percepción sensorial, con todo eso, el cerebro crea y recrea el mundo que nos rodea, el mundo circundante. Dicho esto, podréis haceros la pregunta, tal vez, si los humanos somos muy semejantes los unos a los otros, ¿y cómo casa eso con la afirmación de que cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible, ¿no? Bueno, pues las dos cosas son verdad. Los humanos somos muy semejantes los unos a los otros, por mucho que nos empeñemos en ver a otros como superiores o como inferiores. Somos muy semejantes porque compartimos un genoma que es el resultado de la evolución de nuestra especie, ¿no? Luego, dentro de los componentes de ese genoma, pues no somos idénticos, pues porque cada gen tiene unas variantes que se llaman alelos o variantes alélicas y que generan esa diversidad que encontramos en la especie humana, teniendo en cuenta que la cantidad de genes que componen nuestro genoma genes que se expresan son muchos más, entre 20 y 25.000, en torno a 23.000, alguno más. Bueno, pues alguien al que le gusten las matemáticas puede responder o puede intuir rápidamente la inmensa, ingente cantidad de combinaciones que explican la variabilidad humana. Bueno, de esta combinación, imaginación, fantasía, percepción sensorial, curiosidad, surge tanto eso que llamamos genialidad como lo que llamamos locura, ¿no? Recordáis que muchos de vosotros sabréis, si sois habituales del canal, que en este canal hay un rinconcito reservado a las obras maestras de la literatura universal, y por lo que toca a nuestra lengua, el castellano, inauguramos con la obra de Miguel de Cervantes, El Quijote, ¿no? ¿Es genio? ¿Es singular en sentido positivo o está loco en el sentido despectivo del término? Bueno, cada persona es indudable que percibe el mundo según su naturaleza y experiencia. O sea, está condicionado genéticamente, pero no está determinado, porque lo que le toca vivir a cada persona, o sea, una persona cuando nace viene con una dotación genética al mundo, pero no es lo mismo que se quede a vivir, por ejemplo, si nace en Alemania y se queda a vivir en Alemania, que si de pronto sus padres o sus cuidadores, los adultos que le cuidan, pues le llevan a muy temprana edad y a un país del África tropical y crece allí, en un entorno, en un ambiente completamente distinto, tanto en lo que se refiere a la propiamente naturaleza que le rodea, como a las condiciones socioeconómicas y la cultura de la que se va a impregnar, ¿no? Ese niño que crece. Siguiendo con mi alusión al Quijote,
Cervantes, su autor, nos da una lección con esta obra sobre, y no estoy hablando ahora mismo no estoy en el rincón de las obras maestras de la literatura universal, pero para que veáis que en este canal nada es casualidad y que todos los rinconcitos están interconectados, interrelacionados. Como la vida misma, como casi todo en el universo que habitamos, ¿no? Pues decía que Cervantes nos da una lección sobre la naturaleza humana con su novela magistral y nos hace pensar en qué es la esencia del ser humano. Nos dice, cito textualmente, en las palabras que componen un párrafo de los coautores de este manual, que lleva por título, no sé si lo he dicho antes, Fundamentos de Psicobiología, nos dicen los coautores en un párrafo que sirve de preámbulo al primero de los capítulos del manual, nos dicen que nuestra esencia, nuestra condición, radica en la imposibilidad de fijar en un punto concreto el fiel de la balanza que enfrenta razón y emoción, realidad y fantasía. Pues bien, la psicobiología, que es a lo que estamos dedicando este vídeo, como vídeo punto de partida del tiempo que le dedicaremos en el canal a esta materia tan importante para entender la conducta humana y los procesos mentales de nosotros los humanos. Pues bien, en este vídeo, que es el punto de partida para los contenidos de psicobiología, que incluiremos en el canal, como digo, en este vídeo trataremos de explicar qué queremos decir cuando afirmamos que la psicobiología trata de arrojar más luz, sobre esa naturaleza humana que en ocasiones se nos hace un poco etérea, ¿no? Porque ya acabamos de decir que no sabemos dónde situarla, donde pesa más la razón, donde pesa más la emoción, donde pesa más la realidad, donde pesa más la fantasía. Bueno, pues por lo tanto, en el contexto científico que se crea hace ya más de 150 años, desde la psicología y desde la biología, ya consolidadas, bueno, no consolidadas, pero naciendo como disciplinas estrictamente científicas en aplicación del método científico, al aplicar en ellas, en sus investigaciones, el método científico, quiero decir, en ese contexto científico, la psicobiología estudia el comportamiento humano. Y aquí está lo que diré a continuación, la especificidad de la disciplina, pero también el sustrato neural que lo hace posible y el devenir evolutivo que ha dado a nuestro cerebro sus características únicas. Cerebro, como productor de la mente. El cerebro es tangible, la mente es un ideal, es un concepto, es un constructo. Bueno, pues, como cualquier otra especie, nosotros los humanos nos distinguimos del resto de seres vivos por una serie de cualidades y rasgos que nos son propios, ¿no? Nos gusta destacar como singulares de nuestra especie nuestra capacidad de pensar, de percibir e interactuar con el entorno que nos rodea. Esto último de interactuar con el entorno que nos rodea, os podréis dar cuenta que lo compartimos con todas las especies realmente, y no solo animales. También vegetales,
también el mundo de los hongos, todas las especies vivas, las cataloguemos como las cataloguemos, que habitan nuestro planeta, interactúan con el entorno. Por lo tanto, si utilizamos el término percepción en un sentido laxo, pues también perciben su entorno. Ya no podríamos decir lo mismo de que todas piensan, salvo que diluyéramos absolutamente el significado del término pensar y lo dejáramos prácticamente sin contenido o con un contenido muy bajo, ¿no? Desde hace siglos, eso sí, porque tenéis que saber que la Facultad de Psicología, la primera que aparece en España, y que a la entrada del edificio huelga un cartel, se rotula como Facultad de Psicología, es la Facultad de la Universidad Complutense de Madrid. Estamos hablando del principio de la década de los 80, por lo tanto, poco más de 30 años. Previo a esto, luego van apareciendo, lógicamente, por todo el territorio nacional, por toda España, van apareciendo poco a poco facultades que se llaman así, facultades específicamente de psicología, donde se estudiaba la licenciatura de psicología entonces, ahora donde se estudia el grado, con la aplicación del plan de Bolonia, que muchos de vosotros conoceréis, por vosotros mismos o por vuestros hijos. Porque anteriormente, a la aparición de las facultades de psicología, en España se estudiaba se estudiaba psicología, la errata, el hecho de que se me trabara la lengua lo vais a entender por qué. Porque me salía la palabra filosofía, y es que efectivamente la psicología era estudiada en las facultades de filosofía y letras dentro del departamento de psicología. Es por eso que la psicología era considerada una ciencia social y no una ciencia de la salud, cosa que ocurre desde poco antes del 2010 con la ley que regula las profesiones sanitarias, entre las cuales se incluye la profesión de psicólogo general sanitario. Ya os hablé en un vídeo sobre psicopatología, os hablé y animé a los graduados en psicología o licenciados en psicología a la preparación del examen PIR, significa psicólogo interno residente. Sería una analogía con el MIR de médicos o con el FIR de farmacéuticos que trabajan en hospitales o que hacen la residencia en hospitales mientras que se especializan, ¿no? Para poder trabajar, para estar habilitados para trabajar posteriormente, no solamente en centros privados como sanitarios, sino en centros públicos del Sistema Nacional de Salud. Pues bien, decía que desde hace siglos, no perdonéis porque he considerado adecuado hacer este paréntesis, pero todo esto venía porque quería deciros que desde hace siglos la filosofía engloba estas capacidades bajo el término naturaleza humana. Me refiero a las capacidades de pensar, de percibir e interactuar con el entorno que nos rodea. Para la psicobiología, igual que para la psicología científica, la naturaleza humana es consecuencia de la filogenia y de la actividad de nuestro sistema nervioso. Veremos qué queremos decir con eso de filogenia, ¿no? Esto último que he afirmado es lo que le da especificidad a la disciplina psicobiológica. La conducta humana y sus causas no son ahora ni han sido nunca objeto de interés exclusivo de la filosofía y de la psicología. Han sido también objeto de interés de otros ámbitos de la cultura, como por ejemplo el artístico, que diréis que ¿por qué trae ahora el arte a colación, ¿no? Si nos fijamos en las grandes obras de la literatura, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la danza, el cine o la música,
será fácil darse cuenta que todas ellas proyectan eso que llamamos a veces el espíritu humano, y que sería un reflejo de la naturaleza humana, que estudia la psicobiología desde ese punto de vista tan concreto y específico que es la filogenia y la actividad de nuestro sistema nervioso. Entenderéis ahora por qué hago confluir en un mismo canal la literatura para distintos rangos de edad y, bueno, y el teatro, ¿no? Bueno, que no deja de ser una manifestación literaria porque se interpreta un texto dramático, ¿no? Como veis, empezáis a entender cómo está sistematizado el canal, ¿no? Al menos en mi mente. Porque me permitís decirlo, es como un hijo mío, ¿no? Todas las obras artísticas resultan de alguna manera imprescindibles si queremos disfrutar y profundizar en el conocimiento de las múltiples facetas que son responsables al final de nuestro comportamiento, de cómo nos proyectamos en nuestro entorno, ¿no? Y cómo interactuamos con él. Al fin y al cabo, eso es la conducta. Todas estas obras artísticas o estas manifestaciones del arte como faceta tan relevante de lo humano nos pueden dar pistas sobre qué es lo que nos motiva, sobre qué es lo que nos emociona, sobre nuestros sentimientos, porque desde luego no cabe duda de que los artistas, los que hacen de su profesión la manifestación de esta faceta humana, de la naturaleza humana, cuando nos conmueven, permítaseme decirlo así, con sus obras, nos muestran que, aunque sea de modo intuitivo, ellos tienen un conocimiento certero, y en ocasiones genial, de los aspectos más íntimos y ocultos a un primer acercamiento de nuestra naturaleza, de la naturaleza humana. Ponemos de manifiesto con ello que el objeto de estudio de la psicología, que como decimos aquí y repetimos aquí y en otras ocasiones hemos comentado, el comportamiento humano y los procesos mentales que lo hacen posible, es y ha sido históricamente abordado desde muchos ámbitos, tales como el artístico, que estamos mencionando ahora mismo, en este momento, el filosófico, el político o el religioso incluso. Puntos de vista que enriquecen el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y que nos ayudan y que abren nuevos caminos para la reflexión y para el autoconocimiento de nosotros mismos como miembros singulares de nuestra especie, de la especie humana. Es cierto que son aportaciones poliédricas, ¿no?, de la naturaleza humana o al conocimiento de la naturaleza humana. Proceden de contextos heterogéneos y a veces estos contextos pueden parecer incluso y resultar en alguna medida antagónicos. Por lo tanto, cuando nos acercamos a la naturaleza humana, simultáneamente desde estos distintos puntos de vista, repetimos, el artístico, el filosófico, el político, el religioso, ello nos dificulta que podamos alcanzar un conocimiento coherente y holístico de nuestro comportamiento, integral, vamos a decirlo así. Por ello surge la necesidad de establecer un marco único que sea capaz de organizar, contextualizar y abordar de forma sistemática el estudio de la conducta humana. Y ese marco único, con
con todas sus especificidades, que las tiene y que veremos a medida que avancemos en el estudio de esta disciplina, de la psicobiología, es precisamente ese marco único lo constituye, o sea, o lo aporta la disciplina psicobiológica con su calidad de disciplina científica. Pondremos un ejemplo y además un ejemplo sencillo, de la importancia del contexto en el que se encuadra una explicación que podamos dar a cualquier realidad que queramos comprender. Este ejemplo nos lo proporciona o lo obtenemos de una ciencia mucho más antigua que la psicología, la astronomía, y que son de esas ciencias que hoy en día, bueno, todo el mundo conoce el término astronomía. Por favor, astronomía, no astrología, ¿eh? Por favor. En la actualidad, astrología es otra cosa que no tiene nada que ver con la ciencia. Bueno, pues esta ciencia, la astronomía, es de esos conocimientos que han despertado el interés del hombre y de la mujer, aunque lamentablemente en esas primeras épocas, ¿no?, de la edad antigua, la mujer, el papel o los roles que desempeñaba en las sociedades humanas estaban muy alejados del estudio de la naturaleza científica, ¿no? Eran actividades que, como digo, lamentablemente desempeñaban sobre todo o casi en exclusiva los hombres, y si alguna mujer se adentraba en esas actividades, desde luego no quedó constancia de ello, no quedó registrado de alguna manera para que sus aportaciones hayan llegado hasta nosotros, con algunas excepciones como Hipatia de Alejandría, etc. Pero bueno, me entendéis cuando digo, y creo que es algo indiscutible, que he aceptado que se trataba de una sociedad patriarcal desde hace, no todas las sociedades del planeta, no todas las sociedades humanas son patriarcales, las hay matriarcales, pero son una minoría, y desde luego en las sociedades y en las estructuras sociales que están en la base de nuestra civilización, si hablamos de la civilización occidental, desde luego estamos hablando de un patriarcado clarísimo, por lo tanto la mujer está relegada al mundo al ámbito doméstico, al cuidado de los hijos y del hogar. Bueno, pues, perdón, la astronomía es de esos conocimientos que despertaron, de esos primeros conocimientos que despertaron el interés del hombre o del humano por conocer, ¿no?, por conocer su entorno, el universo en el que vive. Desde luego, la utilización del método científico no llega desde el primer momento, sino que las aproximaciones al conocimiento astronómico no tienen solidez científica porque carecen de método, ¿no?, riguroso. ¿Cuál es el método científico? Las descripciones del cosmos que se hacen, ejemplificando esto de lo que estoy hablando antes del Renacimiento, se encuadraban en el marco creado por la religión, la magia, o también interpretaciones erróneas de la observación de la naturaleza, porque la tecnología no nos permitía. La tecnología del momento era la tecnología del momento. No es parangonable con los medios tecnológicos de los que disfrutamos hoy día. Pues bien, en este contexto, se asumía que nuestro planeta era el centro, y aquí va el ejemplo, se asumía que nuestro planeta era el centro del universo y que sobre él giraban todos los demás astros. Y ello se asumía a pesar de que con ello numerosos hechos empíricos, o sea, que observábamos a través de nuestros sentidos, o que podíamos deducir, ¿no?, siguiendo nuestra capacidad lógica, quedasen sin una explicación plausible
al no ser coherentes con el marco de referencia oficial establecido. Desde el siglo XVII, el uso del método científico, que se convierte en un estándar en la búsqueda de respuestas a los interrogantes que la realidad plantea, abre paso a los descubrimientos de Copérnico, Kepler, Galileo y Newton, que descartan para siempre el modelo geocéntrico. La Tierra pasa de esta manera a ser un planeta más que gira en torno a una estrella, el Sol. Paulatinamente, estos y otros descubrimientos que se han sucedido con posterioridad han ido enriqueciendo este contexto en el que se desarrolla la actual ciencia del universo, la cosmología, o la astrofísica, la propia astronomía. Cada término tiene su especificidad, no son sinónimos. Y esos descubrimientos que digo que han ido enriqueciendo ese contexto actual de la ciencia del universo, nos han descubierto que el Sol está situado en los márgenes de nuestra galaxia, que ya sabemos positivamente, así la hemos denominado, es la Vía Láctea, y que esta galaxia, la Vía Láctea, es una más de los millones de galaxias que pueblan el universo. Este conocimiento, lógicamente, rompe todos los esquemas derivados de la imposición de las autoridades religiosas, eclesiásticas, teníamos, ¿no? Teníamos en nuestra mente. O sea, rompe el paradigma, el ser humano ya no es el ser humano elegido y creado ex profeso por Dios para cuidar, pastorear al resto de las especies y cuidar de ese hogar diseñado exclusivamente para él, que es nuestro planeta y el universo en el que está, en el que existe nuestro planeta, sino que nos descubrimos como una especie más, perdemos ese protagonismo que la religión había otorgado a nuestra existencia y nos investimos de alguna manera de una humildad que es necesaria e imprescindible para la aparición, la afortunada aparición del método científico, que ese sí dará solidez y rigor a los conocimientos que nuestro cerebro como órgano, nuestra mente como constructo, vaya creando con el paso de los siglos, con el paso de los tiempos. La astronomía, o la astrofísica más concretamente, y la cosmología como contexto filosófico y de pensamiento para los estudios científicos en esta área, nos ha mostrado también los primeros resplandores del universo. Ahí está la teoría del Big Bang, ¿no? De la primera gran explosión a partir de un universo infinitamente denso e infinitamente pequeño, hasta un universo que se va expandiendo, aunque eso ahora es cuestionable, y que ya no es infinitamente pequeño. Y por lo tanto, cada vez es menos denso. Por eso hablamos del vacío en el universo, ¿no? Bueno, pues con respecto al comportamiento humano ha ocurrido lo mismo que ha ocurrido con la astronomía. El contexto en el que se adquieren los conocimientos sobre el comportamiento humano ha ido cambiando. Ya no son contextos con argumento de autoridad, porque lo dice la Iglesia, por ejemplo, sino que son contextos que se fundamentan en la observación empírica y los hechos no se discuten, si bien nuestros sentidos pueden equivocarse, ¿no? Pero bueno, nuestros sentidos, el devenir evolutivo de nuestra especie, están preparados para
que nuestra especie sobrevive en el entorno. Por lo tanto, hemos de entender y casi admitir como un axioma que nuestros sentidos no nos engañan y desde luego si nos engañan un poquito, no nos engañan del todo. Desde luego no nos engañan de una manera grave como para hacernos imposible sobrevivir en el entorno en el que nos toca habitar, ¿no? Porque si no, la evolución hubiera prescindido de ellos, si no fueran útiles para la supervivencia de la especie y de cada uno de nosotros como individuos, miembros de esa especie, que es el Homo sapiens sapiens, nuestra especie, una de las especies humanas que a lo largo de que desde que existe nuestro planeta y desde que apareció la vida han pisado el suelo de la Tierra, ¿no? El suelo o el mar. Como veis, cuando se quiere ser preciso, se abren continuamente matizaciones, paréntesis, desvíos. No porque uno le tenga querencia a ello, sino porque uno a lo que le tiene querencia es a la precisión, ¿no? Yo sé que exaspera a mucha gente el cuidado pulcro, ¿no? El querer ser preciso a veces hasta límites, pero yo no quiero ser excesivamente preciso, quiero ser simplemente preciso. Esto es como aquello de en este caso una, no puede estar medio embarazada, o lo está o no lo está, ¿no? Puede no saber si lo está, pero o lo está o no lo está. Bueno, pues hasta fechas históricas recientes, incluso en la actualidad, en determinados ámbitos culturales, porque en nuestro planeta siguen existiendo sociedades humanas que se organizan de una manera que nosotros, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista occidental, pero desde otras tradiciones también avanzadas, como la china o la hindú, ¿no? Desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de estas civilizaciones avanzadas, podemos considerar que determinados ámbitos culturales son precarios, primitivos, ¿no? Pero todo, todo lo que rodea a la existencia humana fue interpretado como especial, singular, excepcional y hasta sobrenatural. Creo que me he hecho entender, me lo planteo por aquello de los paréntesis que he abierto en la explicación, pero bueno, lo que quiero decir básicamente es que hasta hace muy poco, cuando el ser humano, la naturaleza humana era el objeto de estudio de alguna disciplina, todo lo que rodeaba a nuestra existencia, la existencia de los humanos, era interpretado con estas cualidades o características, ¿no? Éramos una especie especial, no cabía duda, desde luego era nuestra especie de la que hablábamos, especial para nosotros desde luego que somos, ¿no? Éramos singular, bueno, claro, éramos excepcional y con la ayuda de la religión había algo de sobrenatural incluso en nuestra existencia, ¿no? Hasta que llegó Darwin y bueno, y hizo añicos los esquemas previos, ¿no? Aunque le costó ser escuchado. Bueno, estamos hablando que nos veíamos singulares, especiales, excepcionales, desde el lugar que ocupábamos en el universo. Ya hablamos de la teoría geocéntrica, ¿eh? La Tierra era el centro del universo, hasta nuestro propio origen, habíamos sido creados por Dios, a imagen y semejanza, desde luego desde la religión, que eso sí le da base a la civilización occidental, que es el cristianismo, y desde luego el catolicismo, hasta que llega la Reforma Protestante en el siglo XVI con Lutero.
pues eso, nuestro propio origen era especial porque Dios nos había creado, claro, había creado al hombre y posteriormente a la mujer como un subproducto, ¿no? Formando como, claro, era inevitable en ese esquema de pensamiento patriarcal, ¿no? En el que surgen no solamente el cristianismo, sino las otras dos religiones que se llaman del libro, ¿no? El Islam y el judaísmo. Bueno, pues eso, evidentemente nuestra naturaleza humana en consecuencia era algo que se enmarcaba en un contexto que condicionaba todo lo que conocíamos o aprendíamos de esa naturaleza humana. Cuando cambia el contexto, como he dicho a lo largo de la exposición, cuando cambia los contextos nunca cambian por casualidad. Cambian porque siempre permitidme la expresión, hay un rebelde que se niega a ser sometido por una serie de ideas que no casan bien con la observación del entorno, con la observación de los hechos empíricos que constituyen el entorno que habitamos y ese espíritu rebelde dice, a ver, mis sentidos me ponen en contacto con una realidad, un entorno circundante y lo que yo observo en ese entorno no se puede explicar si me ciño al contexto rígido en el que todo ha de ser explicado. Era ese contexto religioso, el contexto mitológico. Al final, la mitología no es más que una manera de explicar lo que el hombre y la mujer, nuestra especie, el ser humano, no es capaz de explicar de otra manera. Lo que el hombre no puede explicar por la razón, lo que no puede explicar o percibir directamente a través de sus sentidos, pues lo explica a modo de esos cuentos tan especiales que son las leyendas mitológicas, ¿no? Y bueno, queridos amigos, afortunadamente, desde mi punto de vista, no somos tan especiales. A mí me quita un gran peso de encima. No somos... el planeta no nos pertenece. Eso sí, hemos alcanzado un grado de desarrollo evolutivo que nos permite ser dueños y señores del devenir, del futuro del resto de las especies que habitan en nuestro planeta. Pero precisamente, siguiendo a Darwin, está por ver si ese devenir evolutivo de nuestra especie es un auténtico progreso. Porque si nosotros, con nuestra actividad sobre el planeta, generamos un entorno que nos impide sobrevivir como especie, o que nos merma, porque genera climas o condiciones ambientales que finalmente suponen la muerte de miles de millones incluso de seres humanos en el planeta, eso, y ya digo, los hechos no se discuten, pondrá en cuestión lo que desde el contexto de la religión, de la filosofía e incluso de la ciencia, que a veces se ha teñido de dogmatismo religioso, pondrá en cuestión que todo nuestro devenir sea una evolución y no una involución. Y lo pondrá en cuestión porque cuando algo evoluciona, le damos un sentido positivo al término, es para mejorar su condición. Y quizá nosotros aparentemente disponemos de una tecnología que nos permite hacer con más comodidad y que nos permite hacer más cosas, no solamente más cómodamente, pero quizá el uso desmesurado o abusivo de esa tecnología y de los recursos del planeta genera una situación que pongan en dificultades no solamente
el bienestar de nuestra especie, sino su propia supervivencia. Y eso tiene mucho que ver con la naturaleza humana, de cómo entendamos la naturaleza humana, se derivará cuáles son los objetivos que el ser humano, que merece la pena perseguir por los seres humanos, cuáles son los objetivos realmente valiosos, como especie y como individuos, y en consecuencia eso generará nuevas experiencias culturales, que no son más que adaptaciones al entorno. Una cultura no es más que un modo de adaptarse al entorno por una determinada sociedad humana, por un determinado grupo humano. Bueno, quizá me estoy enrollando un poco, pero lo que al final pretendo transmitir es que de cómo entendamos la naturaleza humana se derivarán cómo se desarrolle la vida de los seres humanos en el futuro, y herramienta fundamental para entender esa naturaleza humana es la disciplina que comenzamos a conocer con rigor a partir del vídeo de hoy. Me estoy refiriendo a la psicobiología, que no deja de ser una síntesis de los conocimientos que nos proporciona la biología y de los conocimientos que nos proporciona la psicología. Ambos conocimientos científicos, finales, la biología un poco antes, pero finales del 19. Finales del 19. Es a partir de ese momento en que los dos ámbitos científicos se consolidan y posteriormente, ya en el siglo XX, su fusión generará este campo tan apasionante del conocimiento científico que es la psicobiología. En el próximo vídeo continuaremos sobre el particular, sobre los contenidos psicobiológicos que van a tener cabida en el canal. En el próximo vídeo continuaremos, ya entraremos en materia, no solamente será, ya no será un vídeo preliminar, ya no será un discurso que nos quiera poner en situación, sino que ya abordaremos directamente conceptos y desarrollos que constituyen ya la propia disciplina, que son parte del conocimiento psicobiológico. Bueno, amigos y amigas de mi amigo Freud, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que podéis suscribiros al canal si así lo queréis, y que la suscripción es importante porque potencia el canal, porque le da visibilidad, y yo pretendo que este canal sirva de ayuda desde distintos puntos de vista a las personas que lo visionen, a las personas que lo visiten. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, este o cualquier otro, le dais al me gusta, obviamente solo si os ha gustado. Yo no todos los días lo hago igual, hay días que lo hago excelente y otros días que me quedo muy por debajo de ese nivel, por la razón que sea. Porque estoy cansado, porque no estoy especialmente lúcido, bueno, porque soy un ser humano y porque mi naturaleza es la que es, que tiene que ver con lo que hemos visto en este vídeo, que es el fundamento que hace nacer la disciplina psicobiológica. Podéis darle a la campanita para que se os notifique la subida por mi parte de un nuevo vídeo al canal, de cualquier vídeo nuevo al canal. Y nada más, os dejo, que paséis un feliz día y hasta la próxima, amigos. Freud os espera.